Hola, mis VIPs del chisme. Bienvenidos a otro episodio de Chisme VIP, el lugar donde las historias más jugosas y los secretos mejor guardados salen a la luz. Hoy tenemos un tema que sin lugar a dudas te dejará sin palabras. Marc Anthony no la deja en paz. Y no estamos hablando de cualquier mensaje casual. Estamos hablando de los mensajes secretos que le ha enviado a Dayanara, y lo que realmente esconden. Si pensabas que ya sabías todo sobre esta relación, piénsalo de nuevo. Esto es mucho más impactante de lo que imaginas. Después de tantos años de separación, los rumores han comenzado a circular nuevamente y no es un simple te extraño, es algo mucho más profundo. Marc Anthony, el hombre que cautivó el mundo con su música y su encanto, parece no poder dejar atrás a Dayanara. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué hay detrás de esos mensajes aparentemente inocentes? Aquel primer encuentro con Marc fue un torbellino de emociones, el famoso cantante, el galán de mirada penetrante, las promesas de amor eterno, todo era tan perfecto que casi resultaba doloroso. Pero aunque ante las cámaras parecían la pareja ideal, nadie sabía lo que realmente sucedía cuando la puerta se cerraba y el público desaparecía. Desde el principio aparecieron pequeñas señales, pero Dayanara, joven y enamorada, se negó a verlas. Quizás en el fondo temía romper ese sueño. La llamada la sorprendió, sacándola de sus pensamientos. Miró el teléfono y aunque la pantalla aún no mostraba el nombre, su instinto le decía que era él, otra vez. Parecía tener la habilidad de aparecer en su vida en el momento exacto para desestabilizarla. El mensaje era breve, pero suficiente para encender algo dentro de ella. He pensado mucho en ti hoy. Hablamos pronto. Frío y distante, pero Dayanara sabía bien lo que se ocultaba tras esas palabras. Todavía me escribe, murmuró con una mezcla de indignación y resignación. Marc nunca había aprendido a soltarla, como si quisiera asegurarse de que siempre quedara algo pendiente, un ancla emocional que le recordara que a pesar de todo, él seguía allí. Las heridas del pasado se abrieron con ese simple mensaje. Su mente comenzó a recorrer como un espiral los momentos amargos de su matrimonio. La dulce ilusión que alguna vez tuvo se convirtió en desilusión al descubrir, una por una, las infidelidades de Marc. Cada revelación fue como una puñalada. Al principio eran solo rumores, luego pruebas irrefutables. Las promesas de amor eterno se diluían entre las mentiras y traiciones, y el cuento de hadas se convirtió en una pesadilla. ¿Cómo pude ser tan ingenua?, se preguntaba a menudo, recordando los titulares sensacionalistas cuando finalmente se divorciaron. Para el mundo fue solo otro escándalo de celebridades, para ella, fue la pérdida de un sueño, un proyecto de vida que se desplomó mientras Marc seguía siendo el centro de atención, acumulando romances y titulares. Dayanara luchaba por reconstruirse en silencio, pero el destino tenía un nuevo giro preparado. Nadia Ferreira, la joven modelo paraguaya, apareció en escena, fresca, carismática, llena de esa misma esperanza que alguna vez ella misma tuvo. No pasó mucho tiempo antes de que los medios comenzaran a comparar a las dos mujeres, buscando alimentar una rivalidad que Dayanara nunca deseó. Ella optó por el silencio, manteniéndose firme en su postura de no caer en provocaciones. Sin embargo, en su interior sentía una mezcla de empatía y tristeza por Nadia. ¿Acaso ella sabía realmente en lo que se estaba metiendo? Dayanara sabía, en lo más profundo de su ser, que Marc Anthony jamás cambiaría. Ese hombre con su encanto magnético y su sonrisa embriagadora, escondía bajo la superficie un patrón destructivo que había roto su corazón más de una vez. Era doloroso, pero la realidad era clara: algunas personas nunca cambian, y ella tristemente había aprendido esta lección de la forma más difícil. Mientras se perdía en esos pensamientos, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de una amiga cercana: ¿viste lo que están diciendo de Marc? Nadia está en todos lados. Dayanara no pudo evitar un suspiro profundo. Por supuesto que lo había visto. Cada vez que su exmarido protagonizaba un nuevo escándalo, los medios la arrastraban de nuevo a la polémica, recordándole su turbulento pasado. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu perspectiva sobre esta relación para siempre. Si quieres saber cómo Dayanara finalmente se liberó de su pasado, no te vayas y sigue viendo este vídeo hasta el final. Lo que viene a continuación es crucial para entender cómo realmente funciona esta historia de amor y desamor.
En los últimos minutos de este vídeo, te revelaremos algo que nunca imaginaste sobre la relación de Mark con Nadia, y cómo, tal vez, él sigue atrapado en un ciclo que por fin, Dayanara ha roto. No te lo puedes perder. Como si fuera una cicatriz que no querían dejar sanar, pero ella había decidido seguir adelante, al menos en apariencia. Sabía que aunque ya no compartieran una vida juntos, seguían atados por sus hijos, los recuerdos y un pasado que parecía perseguirla como una sombra. Sin embargo, algo había cambiado en ella. La Dayanara de hoy era más fuerte, más consciente de su propio valor. Ignoró el mensaje de su amiga, resistiéndose a caer en el círculo de rumores y dramas de siempre. No más, se dijo mientras sus pensamientos la llevaban a ese punto en el que Nadia se encontraba atrapada en el mismo juego que ella había vivido. Sin embargo, había una satisfacción silenciosa y un toque de ironía al ver que la historia de Mark seguía un patrón predecible, como un ciclo del cual él parecía incapaz de escapar. No le deseaba el mal a nadie, pero al ver cómo los titulares de los medios se repetían, sintió que el tiempo le había otorgado cierta justicia poética. Mientras el caos continuaba girando en torno a Mark, ella se sentía como una espectadora distante, segura de que había encontrado su paz, su refugio lejos de los reflectores y los escándalos. Se permitió disfrutar de la calma de la tarde, del peso de los años y la serenidad que había tardado tanto en construir. Tal vez esta vez el mensaje de Mark quedaría sin respuesta. Tal vez, al fin, estaba lista para ponerle punto final a ese capítulo de su vida. Recorriendo los pasillos de su hogar, el eco de sus pasos rompía el profundo silencio, un eco que le recordaba lo lejos que estaba de aquella vida tumultuosa. En algún momento de su vida, Mark Anthony había sido su cuento de hadas, el hombre encantador, el artista con quien todas soñaban, el romance de película que prometía un final feliz. Pero la realidad no tardó en mostrarle que los cuentos de hadas en la vida real eran frágiles. Aún recordaba aquel día cuando Mark, con una mirada que prometía amor eterno, le propuso matrimonio. Ella, tan joven, tan llena de ilusiones, creyó en cada palabra, en cada promesa. La boda fue un evento de ensueño, un despliegue de glamour, un espectáculo digno de portada, donde miles de ojos observaban con envidia y admiración a la pareja perfecta. Pero solo ella sabía las sombras que acechaban tras las puertas cerradas. Pronto las primeras fisuras aparecieron, casi invisibles, como grietas en un cristal que nadie quería ver. Y ella comenzó a notar que algo no estaba bien, mucho antes de que los rumores llegaran a los medios. La distancia se instalaba entre ellos como un muro invisible, una barrera que crecía día tras día. Pero aquella tarde, perdida en sus recuerdos, el teléfono volvió a sonar, sacándola de su ensoñación. Dayanara miró el mensaje en la pantalla: Mark, otra vez. Los años habían pasado desde su separación y, sin embargo, él seguía reapareciendo como un fantasma que se negaba a irse del todo. A veces sus mensajes eran fríos, casi indiferentes, pero otras veces llegaban cargados de nostalgia y un arrepentimiento tan familiar que, aunque fingiera no importarle, siempre lograban remover algo en ella. Y esta vez su mensaje era directo: Daya, he estado pensando en ti. Te extraño. Hablamos pronto. Dayanara suspiró, dejando el teléfono sobre la mesa. Todavía me escribe, murmuró para sí, sintiendo esa mezcla de incredulidad e irritación. Después de todo lo que habían vivido, de todas las traiciones que había soportado, Mark seguía aferrado a ese lazo invisible entre ellos, como si no pudiera soltarla por completo. La verdad era que ya no sentía el mismo dolor de antes, pero cada mensaje le recordaba las heridas que había tenido que sanar, las noches de soledad, las promesas rotas, pero más que nada, esos mensajes le recordaban la traición. Mark, con su carisma arrollador y esa sonrisa que parecía prometer mundos enteros, había sido infiel en múltiples ocasiones. Las infidelidades se revelaron poco a poco, como si el universo le estuviera mostrando cada pieza de un rompecabezas que no quería armar. En cada mentira descubierta, su corazón se desgarraba un poco más, hasta que finalmente el matrimonio no pudo soportar el peso de tantas mentiras. Para el mundo su divorcio fue otro escándalo de celebridades, para Dayanara, fue el fin de un sueño en el que alguna vez creyó. Después de la separación, Mark continuó bajo la intensa luz de los reflectores, siempre en la mira de la prensa, mientras ella intentaba reconstruir su vida, manteniendo un perfil bajo. Pero entonces apareció Nadia Ferreira, la joven modelo paraguaya que ahora, como esposa de Mark, parecía dispuesta a vivir ese mismo sueño de amor eterno. Los medios, ansiosos de drama, no tardaron en comparar a Nadia con Dayanara, en crear esa narrativa de rivalidad entre ellas.
Dayanara, sin embargo, eligió el silencio. Sabía que cualquier comentario que hiciera sería interpretado como un dardo, una muestra de resentimiento. Sin embargo, en su fuero interno no podía evitar una sensación de lástima por Nadia. Sabía que la joven, con toda su frescura y esperanza, creía que todo sería diferente, que Mark había cambiado. Pero Dayanara también había creído eso alguna vez. Algunas personas simplemente no cambian, pensaba para sus adentros. Cada vez que alguien le mencionaba a Nadia, sentía el impulso de advertirle, de decirle que no se dejara llevar por las palabras dulces y las promesas vacías. Pero también sabía que nadie escucha esas advertencias hasta que es demasiado tarde. Y entonces, como si el destino quisiera confirmar sus sospechas, los tabloides arremetieron con rumores de una nueva infidelidad de Mark. Él lo negó rotundamente en público, pero Dayanara no necesitaba confirmaciones. Sabía lo que significaban esos rumores. Había visto ese patrón repetirse tantas veces que ya no le sorprendía. Había algo de justicia poética en todo esto, en ver cómo la historia se repetía con otra mujer. No le deseaba el mal a nadie, pero era inevitable preguntarse cuánto tiempo pasaría antes de que la joven modelo empezara a ver el verdadero rostro de él. Con ese encanto innegable que lo hacía tan irresistible, parecía estar condenado a vivir buscando nuevas conquistas, incapaz de satisfacer esa necesidad insaciable de atención y adulación. El teléfono volvió a sonar, sacándola de sus pensamientos. Esta vez era un mensaje de una amiga. ¿Viste lo que dijeron sobre Nadia y Mark en la prensa hoy? Está por todas partes. Dayanara sintió una mezcla de frustración y resignación. Por supuesto que lo había visto. Cada vez que Mark caía en un nuevo escándalo, los medios la arrastraban de nuevo a la conversación, como si ella fuera una parte inseparable de su caos. Pero ahora, mientras observaba el mensaje en su teléfono, comprendió que había llegado el momento de dejar esa historia atrás, de una vez por todas. Tal vez esta vez ese mensaje de Mark quedaría sin respuesta. Tal vez finalmente estaba lista para decirle adiós a esa sombra del pasado y soltar de una vez por todas aquello que ya no le pertenecía. Dayanara rodó los ojos con resignación. Claro que había visto la noticia. Cada vez que un nuevo escándalo rodeaba a Mark, los medios la arrastraban sin piedad de vuelta al ojo del huracán. Aunque hacía tiempo que su relación había terminado, seguían estando entrelazados de una forma inevitable, como si el pasado se negara a soltarla por completo. Recordaba aquellos primeros días junto a él con una mezcla de nostalgia y escepticismo que ahora parecía tan evidente. Entonces su amor se sentía indestructible, como una aventura épica que ninguno de los dos imaginó que terminaría en ruinas. Mark era el tipo de hombre que convertía cada momento en algo mágico, casi inmortal. La intensidad de su amor borraba cualquier miedo, cualquier inseguridad. Estaba tan segura de que juntos podían superar cualquier obstáculo que jamás se detuvo a ver las señales de advertencia. Ahora, desde la distancia, cada mirada y cada palabra de aquellos días adquirían un nuevo significado, como si los pudiera ver con claridad por primera vez. Pero era la mirada de Nadia la que realmente despertaba en ella una sensación agridulce. Observaba a la joven modelo con la misma expresión que ella había tenido alguna vez, adoración y determinación, esa chispa de quien cree estar viviendo un amor irrompible. Era inevitable pensar si Nadia también estaría ignorando las señales, si no sería ella la próxima en darse cuenta de la verdadera naturaleza de Mark. ¿Cuánto tiempo le llevaría a descubrirlo?, se preguntaba en silencio. Mark tenía un don para hacer sentir a quien estuviera a su lado como si fuera el centro del universo, una habilidad para deslumbrar que hacía olvidar todo lo demás. Dayanara lo sabía mejor que nadie. Ella misma había sido víctima de ese hechizo, creyendo que su amor era único, eterno. Pero tras esa fachada de encantador galán, se escondían las mismas sombras que destrozaron su matrimonio, su incapacidad para comprometerse realmente, su eterna búsqueda de algo más, de algo que siempre le faltaba. Entonces una noche, mientras observaba fotos de Mark y Nadia en un evento, su teléfono iluminó la habitación con una notificación inesperada, un comentario en una de sus redes sociales que la tomó por sorpresa. Las palabras de alguien que se escudaba en el anonimato la golpearon como una daga: míralos ahora. Ya nadie habla de ti. Fuiste la primera, pero ella será la última. Nunca pudiste retenerlo. Esas frases resonaron en su mente y, aunque sabía que no eran ciertas, la llenaron de una mezcla de rabia y tristeza. No porque dudara de sí misma, sino porque esas palabras reflejaban el pensamiento de tantos.
Esa visión arcaica de que el valor de una mujer se mide en su capacidad para retener a un hombre, como si el éxito o el fracaso de una relación definiera su identidad o su valía. Pero esa noche, en lugar de dejarse arrastrar por la ira, Dayanara tuvo una revelación. Comprendió que su vida no tenía que estar atada al pasado con Mark, ni mucho menos a las opiniones de quienes observaban desde afuera. Durante años había luchado por reconstruirse, por forjar una identidad lejos del rol de la exesposa o la primera. Los comentarios malintencionados eran solo ecos de un pasado que ya no le pertenecía, una sombra que ella había dejado atrás mucho antes de que la sociedad estuviera dispuesta a aceptarlo. Para Dayanara, esos mensajes de Mark no eran más que el eco de una historia ya enterrada, un intento de mantener vivo un lazo que ella había decidido romper por completo. Sabía que él tenía esa forma peculiar de aferrarse a las personas, como si no soportara la idea de que alguien pudiera continuar sin él, libre de su influencia. Tal vez lo hacía para alimentar su propio ego o para asegurarse de que las puertas nunca se cerraran del todo, pero para Dayanara, esos intentos eran solo recuerdos de un poder que él ya no tenía sobre ella. Recordaba las palabras de su amiga, palabras que cada vez resonaban con mayor claridad: no se trata de amor, Daya, se trata de poder. Si aún pueden influir en cómo te sientes, en cómo piensas, entonces siguen teniendo el control, aunque sea solo un poco. Y aunque había momentos en los que sentía la tentación de responder, sabía que eso solo la arrastraría de nuevo a una dinámica que estaba decidida a dejar atrás. Ahora, cada mensaje era recibido con cortesía, pero con la distancia emocional de quien ha aprendido a decir adiós de verdad. Mientras tanto, los medios insistían en crear un triángulo de rivalidad entre ella, Mark y Nadia, como si su historia aún no hubiese terminado, como si el drama de sus vidas siguiera enredándose. Pero Dayanara no caería en ese juego. No era la mujer resentida que los medios querían presentar. De hecho, lo que sentía por Nadia era una mezcla de empatía y compasión, un deseo de que no tuviera que pasar por las mismas desilusiones. Sabía que las promesas de Mark no eran eternas, que los patrones que alguna vez destruyeron su matrimonio seguían ahí. Y aunque le dolía la idea de que nadie pudiera vivir lo mismo, también entendía que solo ella podría descubrirlo por sí misma. Mirando su teléfono apagado y lejos de esa conexión que Mark intentaba mantener, Dayanara se sintió en paz. Tengo mi propia vida, pensó con una calma que había tardado años en alcanzar. Se dio cuenta de que ya no era la protagonista de una historia de amor fallida. Ahora era la autora de su propio destino, libre de influencias y expectativas ajenas. Pasara lo que pasara entre Mark y Nadia, Dayanara sabía que su vida seguiría su curso con una serenidad y fortaleza que nunca había tenido antes. Mientras el mundo continuaba observándola, esperando quizás una reacción, una palabra que reavivara el drama, ella se mantendría firme, inquebrantable, como un ejemplo de superación. Y si tú, al igual que ella, apoyas a quienes luchan por encontrar su propio camino y superar las sombras del pasado. Y ahí lo tienes, Vips. El ciclo que parecía interminable finalmente se rompió. Dayanara ha encontrado su paz, su fuerza, y ha demostrado que el pasado no tiene poder sobre ella. Pero, ¿qué pasará ahora entre Mark y Nadia? ¿Seguirán repitiendo la misma historia? Eso, mis queridos, es algo que solo el tiempo dirá. Si te ha sorprendido esta revelación, no olvides darle like a este vídeo, compartirlo con tus amigos y, sobre todo, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los secretos que desvelamos aquí en Chisme VIP. Nos vemos en el próximo vídeo con más detalles que te dejarán boquiabierto.